Revisemos la pregunta número 3 de la lección 28. ¿Por qué la generación de Jesús estaba en peligro de condenación? La gente que vivía en Palestina durante la vida de Cristo tuvo una gran responsabilidad. Ellos pudieron escuchar la palabra de Dios de la boca del mismo Hijo de Dios. Deberían haberse dado prisa para aceptar el mensaje que él trajo. Pero muchos de los judíos le dieron la espalda. En consecuencia, Jesús les recordó su responsabilidad y la condenación que estaban afrontando. Les dijo que otros, como los ninivitas en tiempos de Jonás y la reina del sur, que vino para oír la sabiduría de Salomón, los condenarían en el día del juicio. Pasemos a la lección 29. Pregunta 1. ¿Por qué Jesús usó a otros para ayudarle? Aunque Jesús era el Hijo de Dios, él no usaba ordinariamente sus poderes divinos. Él se sujetaba a sí mismo a nuestras limitaciones. En todas partes había gente que lo necesitaba, por eso dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso está ya en Mateo, capítulo 9, versículos 37 al 38. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué instrucciones dio Jesús a los que iban a ayudarle? Les dio autoridad sobre los espíritus malos y las enfermedades. Habían de limitar sus trabajos a los hijos de Israel sin llegar a los gentiles ni a los samaritanos. Más tarde Jesús mandaría a sus discípulos que también fueran a estos. Jesús advirtió a sus discípulos que serían perseguidos. Cristo prometió dar el Espíritu Santo a sus siervos para que los ayudara. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Qué relación guardaban con Cristo los que le ayudaban? ¿Qué relación guardaban con Cristo los que le ayudaban? Es importante recordar que los 12 llevaban la representación de Cristo. Se presentarían delante de los hombres para hablar las palabras de Cristo y hacer el trabajo de Él. Así como Cristo estaba bajo el cuidado de su Padre Celestial, así también ellos, como sus representantes, estaban unidos a Él. Por tanto, los hombres pensarían de ellos tal como pensaban de Cristo y los tratarían como trataban a Cristo. Lección 30, pregunta 1. ¿En qué forma impresionó la alimentación de los 5,000 a quienes estuvieron presentes? Comenzaron a decirse el uno al otro que Jesús era el profeta que había de venir. Su entusiasmo llegó a tal grado que muchos de ellos quisieron hacer de Jesús su rey, aun cuando tuvieran que hacerlo por la fuerza. Habían visto el poder de Jesús y querían que lo ejerciera a favor de ellos. Pregunta número 2. ¿Qué esperaban los judíos de Jesús? Bueno, lo seguían porque Él les había dado pan y no porque creyeran en Él. Pregunta número 3. ¿Por qué en esta época muchos se apartaron de Jesús? Bueno, pensaron que la enseñanza de Jesús era demasiado dura. Jesús había dicho con toda claridad que las bendiciones que Él traía eran espirituales, no eran bendiciones materiales. Los judíos estaban buscando un Mesías que les traería dominio político y ganancias materiales, pero no querían a un Mesías que solo tenía bendiciones espirituales que ofrecerles. Pasemos a la lección 31, pregunta 1. ¿De qué manera pretendían los judíos permanecer impolutos? Bueno, impolutos o limpios, ¿no? Los ancianos de Israel habían inventado toda clase de reglas y leyes para ayudar al pueblo a evitar la contaminación personal, y el pueblo los obedecía. Para estar seguros de que se conservaban limpios, acostumbraban lavarse después de cada ida al mercado, antes de cada comida y en cualquier otra ocasión cuando pudieran haber tocado algo
o a alguien inmundo. Pensaban que su alimento quedaría inmundo con cualquier cosa inmunda que lo tocase. Así que para evitarlo, purificaban sus ollas, sus cacerolas, sus copas, platos y se lavaban las manos. Pasemos a la pregunta número 2. ¿A qué pecado conducen tales pretensiones? A la hipocresía. Pregunta número 3. ¿De qué manera nos guardaremos impolutos, limpios? Cuidando nuestro corazón de la contaminación que sale de él, obedeciendo la santa ley de Dios. Pregunta número 4. ¿Por qué pedían los fariseos una señal del cielo? Bueno, buscaban una oportunidad para atrapar a Jesús. Lección 32, pregunta 1. ¿Por qué fue importante la confesión de Pedro? La confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, demuestra que los discípulos sí habían aprendido la verdad respecto a Jesús. Estaban preparados para recibir la nueva enseñanza respecto a su próxima muerte. Cristo declaró que ellos eran bienaventurados porque el Padre Celestial les había revelado quién era Jesús. Solo Dios puede abrir los ojos de los hombres para que sean capaces de entender la verdad acerca de Jesús. La pregunta número 2. ¿Qué punto crucial en el ministerio de Jesús se alcanzó en Cesarea de Filipo? Jesús manifestó claramente a sus discípulos que Él era el Cristo y expuso claramente todo lo concerniente a su muerte y sacrificio en la cruz. Pregunta número 3. ¿Cómo es el sacrificio de Cristo un ejemplo para los cristianos? Después de haber enseñado acerca de su sacrificio, Jesús habló del sacrificio que se requería de sus seguidores. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dio su vida en la cruz. Es necesario que sus seguidores den las suyas en el servicio de Dios. Y finalicemos revisando la lección número 33. ¿Qué significado tiene la transfiguración? Pregunta 1 de la lección 33. La transfiguración ayudó a los discípulos a ver la próxima muerte de Jesús en su verdadero significado. Con toda seguridad, uno que poseía tal gloria, que era el Hijo de Dios, nunca sería vencido. Aún su muerte debía ser parte de un plan divino que terminaría en victoria. La pregunta número 2. ¿Qué nos dice de los discípulos su fracaso en echar fuera el demonio que poseía el muchacho lunático? Bueno, la clase de demonio que poseía el muchacho epiléptico podría ser arrojado únicamente por aquellos que tuvieran una fe grande, una fe nutrida por la oración. Y los discípulos no tenían esa fe. Continuaremos revisando los cuestionarios de la cuarta semana y les animo para que ingresen entonces a los videos de dichos cuestionarios. Bendiciones.